Saludos, mi nombre es Marco Nogués y soy profesor de física en la Universidad Autónoma de Ciudad de México. En esta serie de videos vamos a trabajar cómo abordar ejercicios y problemas del campo eléctrico. Esto es para, en especial, el curso de electricidad y magnetismo para las carreras de ingeniería que se imparten en esta universidad. ¿Qué es un problema conceptual? Bueno, aquí tenemos un ejemplo de un problema conceptual, en este caso del libro del estudiante de Randall Knight de física, y lo que vemos es un enunciado y un diagrama. En general no hay datos numéricos, por lo cual se nos invita justamente a utilizar los conceptos e ideas principales para poder desarrollar ciertas tareas. Por lo que lo primero que tenemos que hacer, o lo que les sugiero, es copiar el problema sin faltas de ortografía y revisar justamente pues, cuáles son las palabras con las que nos vamos a tener que, los conceptos con los que vamos a trabajar. Entonces aquí vemos que está el concepto de campo eléctrico, que es el tema que nosotros estamos viendo en el curso, y nos hacen mucho énfasis es que vamos a ver la parte vectorial del campo eléctrico. Nos hablan de las direcciones apropiadas, entonces va a ser muy importante entender en qué contexto quiere decir las direcciones, y también nos hablan de el tamaño y la proporcionalidad y magnitud del campo eléctrico en ese punto. Entonces, una de las ideas principales a la hora de resolver estos conceptos es hacerse la pregunta, pues, de dónde nosotros aprendemos a resolver problemas. Bueno, lo primero es que necesitamos la información que hay en los libros, en los videos, en las clases que dan los profesores, y eso pues lo anotamos normalmente en una bitácora. Entonces, lo que vamos a hacer primero es ir a ver esas ideas, ¿no? Para ver y tener claro de que podemos tener claridad en esas ideas, para luego ver cómo visualizarlas, es decir, cómo representarlas de diferente manera y que nos ayude justamente a cumplir el objetivo que nos está pidiendo. Muy importante, hay que revisar los objetivos de aprendizaje, es decir, qué es lo que ustedes tienen que poder hacer al terminar este problema. Y hay diferentes objetivos de aprendizaje. En este caso vamos a ver dos objetivos de aprendizaje particulares. Uno es usar el principio de superposición para calcular el campo eléctrico de múltiples cargas y distribuciones de carga. En este caso no vamos a utilizar el principio de superposición, pero sí necesitamos saber cómo es el campo eléctrico de una carga puntual. Y justamente pues esto nos va a servir para familiarizarnos con el campo eléctrico de este tipo de cargas, que sería el objetivo 3. Entonces vamos a proceder a trabajar. Les pido que paren el video y hagan una revisión de, ya sea en sus notas, en sus libros, en algún video, de cuáles son las ideas principales relacionadas con el campo eléctrico que me van a permitir dibujar los vectores dada esta situación problemática. Algo que tenemos que tener mucho cuidado en los problemas conceptuales es cómo es el dibujo, el esquema de la situación que nos están queriendo, en el cual vamos nosotros a trabajar. Entonces aquí lo que tenemos es representada una partícula positiva en una cuadrícula, y aquí nos dan 4 puntos. Entonces esos puntos están localizados en la cuadrícula en ciertas posiciones determinadas. Entonces aquí podrían ustedes decir, bueno, va a importar cuánto es la distancia entre estas, entre el punto y las cargas. La respuesta es, lo que hay que cuidar es que si aquí le ponemos una unidad o 2 centímetros o lo que sea, en este lugar va a ser el doble de la unidad. Y que si aquí ponemos nosotros un cuadrado, entonces es en las esquinas del cuadrado en donde nosotros vamos a tener estas posiciones. Entonces aquí lo que estamos viendo es que nos están hablando de, queremos saber, dada una partícula puntual,
cómo alteres el espacio y eso nos los da el campo eléctrico. Entonces, la primera parte es ver bien cuál es la situación física, y otra de las cosas entonces que nos puede ayudar es hacernos una serie de preguntas que nosotros podamos contestar revisando los libros, lo que hemos visto en el curso. Entonces aquí son 3 preguntas fundamentales. Una sería, de manera muy general, ¿a qué nos referimos con esto del campo eléctrico? ¿Cómo definimos la dirección de un vector? Dado que son una de las cosas que nos están preguntando. Y en particular es cómo es el campo eléctrico de una carga puntual y de qué variables depende. Justamente para que yo pueda empezar a trabajar este problema. Entonces, el ejercicio es, bueno, aquí les puse unas capturas de pantalla del libro de Giancoli, de física de física universitaria. Y la idea es que ustedes traten de contestar estas preguntas pues explicando con un enunciado, unas ecuaciones, un esquema que luego lo vamos a utilizar para resolver el problema. Entonces, paren el video y hagan este trabajo. Entonces, un poquito ya de trabajo hay que tomarse para escribir estas ideas clave. Entonces, estas ideas clave van a ir cambiando porque recuerden que el aprendizaje es personal. Cada uno va entendiendo el concepto de cierta manera y por eso es importante compartirlo para que todos lleguemos a un consenso sobre este concepto de campo eléctrico. Para mí, entonces, la idea clave es que una carga puntual eléctrica, una carga eléctrica, da origen a un campo eléctrico. Es decir, a cada punto del espacio alrededor de la carga se le puede asignar un valor de un vector, que no es otra cosa que la fuerza eléctrica que corresponde a la ley de Coulomb, que correspondería una carga positiva de prueba. Entonces es muy importante recordar que el campo eléctrico le da a cada punto del espacio esta propiedad. Entonces si me ayuda mucho a hacer un ejemplo. Entonces tengo una carga más y le estoy poniendo en diferentes puntos y quiero dibujar el vector campo eléctrico, pues si la distancia es la misma y la carga no cambia, pues todo alrededor el campo eléctrico va a tener el mismo tamaño. Es decir, cuánto mide la flecha que lo representa. Pero lo que va a estar cambiando es la dirección, recordando que la dirección es el ángulo que hace con la línea horizontal. Entonces aquí es muy importante recordar que para designar tamaño ponemos nosotros dos rayitas como si fueran de valor absoluto y entonces decimos que un vector lo podemos representar por su tamaño, que siempre va a ser positivo, y su dirección. Esta es la manera en que es una manera de escribir coordenadas polares y por eso aquí le ponemos punto y coma. Como esto tiene que ver con la ley de Coulomb, pues la expresión del campo eléctrico debido a una carga puntual es muy parecida a la ley de Coulomb, excepto que no tiene la carga que está aquí, ¿no? Aquí hay que entender lo que tiene esta carga, porque se divide por unidad de carga. Eso va a ser muy importante. Y recordemos que esto es el vector unitario de la distancia de la carga al punto donde se quiera calcular el campo eléctrico. Entonces, en este caso, por ejemplo, para este punto, el vector unitario va en esta dirección, en este punto va en esta dirección, en este punto va en la dirección. ¿Sí? Es decir, tiene una dirección radial el campo eléctrico de una carga puntual. Y aquí estamos hablando de una carga puntual positiva. La carga de prueba por definición es positiva. Además,
y esto es lo importante, es que el campo eléctrico entonces va a depender de la carga. Si aumenta la carga, aumenta el campo eléctrico, el tamaño del campo eléctrico. Si disminuye, va a disminuir el campo eléctrico. Esto es muy interesante y es que el tamaño, la intensidad del campo eléctrico es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Entonces aquí es a mayor distancia disminuye el campo eléctrico. Entonces aquí tenemos una de las relaciones muy importantes que nosotros que tenemos que utilizar todo el tiempo. Y como ya dijimos, la dirección de E es la misma que la línea que une la carga en el punto P. Entonces, este problema, como la carga fuente no cambia y lo único que va a cambiar es la distancia entre el punto donde yo quiero saber el campo eléctrico y la carga fuente, pues ese va a ser la parte importante, ¿no? Y que sabemos que depende de 1 entre R al cuadrado. Entonces, por lo tanto, ya que puedo trazar mi dibujo, lo que yo voy a hacer es utilizar estas expresiones justamente para saber cómo dibujar de manera correcta estos vectores y poder decir pues cuál va a ser las direcciones apropiadas. Entonces, esa es la segunda parte, que sería la parte donde vamos a visualizar. Visualizar es representar el problema, ya sea con diagramas, dibujos, pero también con ecuaciones matemáticas que den cuenta de las relaciones que existen entre las diferentes variables. Entonces les pido que paren el video y hagan este ejercicio. Y ahora sí, vamos al trabajo conceptual. ¿Qué es el trabajo conceptual? Es las reglas que vimos con anterioridad, que definen el campo eléctrico, las vamos a tratar de utilizar para cada uno de los casos y ver cómo se comparan los casos entre sí para poder yo dibujar el campo eléctrico. Entonces, la primera pregunta o la primera dificultad es, bueno, pues no tengo ningún dato, entonces, ¿cómo voy a dibujar el tamaño correcto? Bueno, no necesito dibujar un tamaño específico. Lo que me va a interesar es, dado que yo establezca un cierto tamaño, los otros vectores sean congruentes con ese tamaño. Y lo más fácil es entonces esto que yo he determinado como una unidad, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, voy a dibujar mi vector campo eléctrico con dos cuadritos. Pero lo importante es que este campo eléctrico de dos cuadritos es el de una unidad 1. Entonces, eso es lo que yo voy ahorita a establecer como tamaño. Entonces, como ya dije que el campo eléctrico depende de la carga fuente, pero esa no cambia, y es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, pues todos los que tengan la misma distancia entre la partícula y el punto donde quiero saber el campo eléctrico, pues van a tener el mismo tamaño. Pero cambia la dirección. Recordemos que la dirección tiene que ver con la dirección que hay entre los dos, el punto de la carga y el punto donde quiero saber el vector, y que matemáticamente aquí tiene que ver con un vector unitario, ¿no? R gorrito, triangulito. Entonces, desde aquí, pues es muy fácil dibujar este otro vector con la misma dirección y con el mismo tamaño. Entonces, yo puedo aquí poner E3 y puedo inclusive poner que el tamaño de E1 es igual al tamaño de E3. ¿Por qué? Porque las distancias son las mismas, entonces lo voy a hacer, escribir rápidamente. Esto quiere decir que R1 es igual a R3. Entonces aquí vemos que si R es mayor, por esa propiedad que nosotros vimos, entonces el campo eléctrico va a ser menor. Entonces, esto es algo muy importante que tenemos nosotros que aplicar.
Entonces, dada esta relación que sabemos, ¿no? Entonces, sería bueno que apuntáramos entonces esto. Esto es R4, este es R3, este es R1 igual a una unidad y este es R2 igual a raíz de 2 la unidad. Les invito a que ustedes demuestren por qué esta distancia es raíz de 2 de la unidad. Entonces, dado que por cómo está el ejercicio, sabemos que R4, que son 2 unidades, es mayor que R2 y es mayor que R1, que es igual a R3. Entonces, como el campo eléctrico es inversamente, el tamaño del campo eléctrico es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, entonces a mayor distancia, y por lo tanto a mayor valor del cuadrado de la distancia, menor va a ser el campo eléctrico, ¿no? Entonces esa sería como la idea que sería bueno que ustedes pudieran como trabajar. Entonces aquí es el tamaño de E4 del campo en 4 es menor que el tamaño del campo eléctrico en 2 y es menor que el tamaño del campo eléctrico en 1, el punto 1, que es igual al tamaño del campo eléctrico en 3. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico depende, ¿no? Es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense cómo aquí yo lo digo todo de manera telegráfica, es decir, como interpretando o dándole enunciado a ecuaciones. Y eso es lo que ustedes tienen que practicar todo el tiempo. Es decir, que puedan explicar si van a poner ecuaciones, qué es lo que ustedes están pensando. Para lo cual también es importante poner frases o palabras que ayuden si ustedes no se acuerdan, ¿no? Por ejemplo, aquí le podemos poner, esto es inversamente proporcional. Si no me acuerdo qué significa ese signo. ¿Sí? Entonces, basta que yo haga pues un poquito esto, ¿no? Es decir, tiene que ser más chico. Este es E2 y este tiene que ser todavía más chico que E2, ¿no? Y este sería entonces un primer nivel de resolución de este problema, utilizando el concepto de campo eléctrico y en particular el de campo eléctrico debido a una carga. Puedo ir más profundo y esto es estableciendo las relaciones exactas entre los tamaños de los campos eléctricos. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, pues aquí puedo utilizar, entonces sería el número 1, ¿no? Sería mi primer resultado, pero el número 2, puedo yo expresar cómo dependen el campo eléctrico 1 en función de la carga eléctrica Q y la distancia R1 al cuadrado. Entonces, esto, como vamos a ver, es igual a K por la carga fuente de R3 al cuadrado, porque estas distancias son iguales. Pero ahora lo que es interesante es, vamos a escribir qué pasa con E4, por ejemplo. Bueno, E4, una característica es, ¿cuál es la relación entre R4 y R3? Pues la relación es que R3, a multiplicarla por 2, me da R4. Es decir, el R3 es la mitad de R4, o podemos decir al revés, ¿no? Que R3 es R4 es el doble de R3, o podemos decir que R3 es la mitad de R4. Entonces, esto lo matematizamos de esta manera, lo podemos poner como cualquiera de las dos
etapas. Y escribo el tamaño de E4. Entonces igual a K, Q, y pues es R4 al cuadrado. Pero entonces R4 lo voy a escribir en términos de R3 o R1, que es lo mismo. Entonces voy a poner esto es igual a K, Q, y por la relación que hay entre las distancias, pues yo pongo que esto es igual a R3, 2 veces R3, y esto lo ponemos al cuadrado. Entonces, a la hora de resolver este cuadrado, aplica a los dos números que están aquí. Entonces me queda 2, es 4 R3 al cuadrado. Pero fíjense entonces que aquí tenemos que esta expresión, K por la carga fuente entre R3 al cubo, no es otra cosa que E1. Entonces yo puedo decir que esto podemos ponerlo como K, el tamaño de E1 o E3, perdón, aquí voy a poner E3 porque es la variable que yo estaba utilizando, pero aquí está este 4, perdón, el K no va, entre 4, ¿de acuerdo? Entonces, aquí yo ya tengo una relación muy importante, ¿sí? Es decir, para que haya E3, lo tengo que dividir en 4 para obtener E4. Es decir, puedo escribirlo como un enunciado. E4, el tamaño del campo eléctrico en el punto 4, es la cuarta parte del tamaño de E3. Entonces, aquí no solamente sé que es menor porque la distancia es mayor, sino sé cuántas veces es menor. Entonces, aquí es interesante recordar que todas estas relaciones que nosotros podemos escribir matemáticamente, pues en realidad tienen que ver con con relaciones que nosotros podemos explicar verbalmente, ¿no? Entonces, aquí, de hecho, a propósito, hice este vector, pues como la cuarta parte del vector grandote, ¿no? Entonces, los invito a que ustedes hagan este mismo análisis para E2. Entonces, una vez que tenemos terminado el problema, estamos utilizando el método de Randall Knight, de Cornell para trabajar. Entonces, ahora sí, tienen que hacer ustedes un resumen de lo más importante que ustedes se acuerden. Esta primera parte yo se los recomiendo hacer pues con las notas, con el video, pero el resumen traten de hacerlo justamente como diciendo, bueno, de todo esto, ¿qué es lo más importante, no? Entonces, bueno, yo pondría que lo más importante es campo eléctrico, ¿no? Esa es la palabra clave. Y que el campo eléctrico tiene que ver con un vector de campo eléctrico que tiene que ver con la fuerza por unidad de carga, ¿no? Entonces aquí me conviene poner un dibujo del caso de una carga puntual positiva. Entonces quiere decir que todos los puntos van a tener o se les puede asociar un vector campo eléctrico que tiene que ver justamente con la fuerza que tendría una carga de prueba Q en este punto. Y como se trata de la fuerza eléctrica, pues es la carga de prueba entre que depende del producto de las cargas y que es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Entonces coloco esa R y aquí pongo que este es mi campo eléctrico E. Y que tiene que ver, si lo queremos ver así,
con las fuerzas eléctricas, ¿no? Que en este caso son de repulsión. Pero que aquí lo interesante es que en algunos libros dicen, bueno, esta carga es como imaginaria, es decir, no está asociada al valor de una carga, sino está asociada al valor que pueda tener un punto en el espacio, ¿no? Este campo eléctrico. Entonces, este sería como uno de los dibujitos, pero muy importante, el campo eléctrico puede ser diferente para diferentes distribuciones de carga, pero para una carga puntual, entonces aquí voy a hacer uso de, por ejemplo, las líneas de fuerza, ¿no? Entonces las líneas de fuerza son tangentes al campo eléctrico. Entonces es una manera de representarlo de esta manera, el campo eléctrico de una carga puntual. Pero yo sé que en cualquier punto voy a poder yo obtener este valor del campo eléctrico y que va a depender de la distancia R y va a depender de cuánto valga la carga fuente. Por eso es que el campo eléctrico es igual a K, Q de la carga fuente entre la distancia R al cuadrado por el vector director, que es el vector que apunta hacia el punto donde está, queremos saber el campo eléctrico. También, si quisiera yo, pues recordar que el campo eléctrico de una carga puntual el tamaño es proporcional a la carga origen, también el tamaño es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, y recordar que E y R pues tienen la misma dirección. Entonces, eso es lo más importante, pero sobre todo aquí lo que estamos como haciendo énfasis es en esta parte, ¿no? Entonces, lo anoto, ¿no? Es a mayor distancia R de la carga puntal fuente, el campo disminuye. Y ahí me refiero al valor del tamaño del campo eléctrico. Y disminuye, también se dice, como R la inversa de R al cuadrado. ¿Qué otra cosa es importante? Pues quizá esto de recordarlo de la dirección, ¿no? Que E para una carga eléctrica puntual es radial. Entonces, de tal manera que cada problema conceptual me ayuda a profundizar mi entendimiento del campo eléctrico, y esto se puede comprobar cuando ustedes pueden explicar el problema a alguien más. Entonces, esa es la otra práctica que ustedes tienen que hacer, y es explicar el problema a alguien más. Finalmente, ¿qué pasa si se atoran en un problema y no pueden avanzar? Pues tienen que pedir apoyo, ¿no? Ya sea con sus compañeros, ¿no? En general, pues lo que se sugiere es primero, bueno, a ver, no entiendo, o lo que yo entiendo es esto, ¿sí? Yo creo que el concepto principal o lo que me piden que estar trabajando es esto. ¿Voy bien? O también, pues pedirle apoyo al profesor, ¿no? Justamente, pero tratar de establecer como con claridad dónde está el problema, ¿no? Quizá es no entiendo la pregunta, quizá es no me quedó claro cómo usar el concepto de campo eléctrico para determinar el campo eléctrico de una partícula cargada, y ahí pues uno lo que tiene que hacer es